Estamos en la hoja 10, en la carilla B, 8 renglones de abajo hacia arriba en las últimas 3 palabras. Amar Rabbi Hizkiya. La Gemara continúa describiendo los distintos tipos de usos que nosotros teníamos que darle a el dinero del Bet HaMikdash. Y lo último que vimos en la clase pasada fue una frase que dijeron en nombre del Biuda Kadoniot, que se compraban lo que son las partes muebles, el mobiliario del Bet HaMikdash con un dinero y en cambio las partes inmuebles con otro dinero. Nos dice la Gemara ahora al respecto y nos trae otra alajá que dijo este mismo Jajam. Amar Rabbi Hizkiya, Tana Rabbi Yehuda Gadgeniot, Hashulhan, tanto la mesa en la que se colocaba el lehem apanim, vean menorá, como el gran candelabro que encendía a diario en el Bet HaMikdash, vean mizbehot, ambos altares, el pequeño donde se quemaba el incienso como el externo donde se quemaban las ofrendas de animales, vea paroje y el cortinado que separa el Kodesh HaKodashim, el Sanctum Sanctorum de todo el resto del Bet HaMikdash, mea kevim et hakorbanot, divrei Rabbi Meir, son detalles indispensables para la realización de los korbanot, de las ofrendas. Quiere decir que cualquiera de estos objetos que no se encuentre en su lugar exacto, cada uno tenía una ubicación específica, o que no se encuentre íntegro, estaba roto, quebrado en alguna parte, las ofrendas que se hagan en el Bet HaMikdash en general. Es decir, podemos tener el Mizbeach externo en perfecto estado. Si un brazo, por ejemplo, de la menorá, del candelabro, estaba quebrado, no es válida la ofrenda. Necesitamos que estos utensilios que acabamos de nombrar estén en perfecto estado y en su lugar para que las ofrendas sean válidas. De lo contrario, no son válidas las ofrendas. Así dijo Rabbi Meir. Jajamim Omrim, y vamos nuevamente a una corrección de el Gaón. Jajamim Omrim, el lejame akebet hakorban, el akarkov bekeren bilbad. Los únicos detalles que imposibilitan la realización de una ofrenda es la integridad del mizbeach, del altar, que sus esquinas estén perfectamente angulares en 90 grados y que tengan el karkov, que tenga aquella especie de cornisa que se encontraba un poquito más que a media altura del altar. Esos son detalles indispensables que la falta y la carencia de ellos inhabilitan las ofrendas. Todos los demás detalles que fueron nombrados anteriormente no son un problema y no inhabilitan las ofrendas. Velojen Amar Rabbi Eliezer Rabbi Yossi ben Hanina. Y no es así, como dijeron Rabbi Eliezer o Rabbi Elazar, como corrigen, y Rabbi Yossi ben Hanina, que ellos enseñaron y nos dijeron Terehon Amrin. Ambos dijeron Korehen dichtiv nochach meakev. Aquello que está escrito en la Torah, nojach, enfrentado. El pasú nos dice en la ubicación de los utensilios del Ejal, que iban en la parte techada del Bet HaMikdash, nos dice, esta menorá nojach hashulhan. La menorá va enfrentada a la mesa. Entonces, la menorá que dice enfrentada, si no se encuentra en su lugar y está íntegra, imposibilita, inhabilita las ofrendas. Sela, enomeakev. Pero, sobre lo que está escrito en el costado, que así es la expresión que utiliza la shulhan titena al ser azafón, y la mesa colócala en el costado, la mesa no sería indispensable. Veamos el Shemuel Bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, y así también dijo, si era Shemuel Bar Nachman en nombre de Beshem Rabbi Yonatan. Incluso la mesa que dice al costado también es indispensable. Veamos Beshem Rabbi Shemuel Bar Nachman, incluso sobre aquello que está escrito poner, no dice ni enfrente ni dijo de costado, está escrito Simá, pónganlo. Esto estaría haciendo referencia a el Aarón e incluso los altares pequeños como nombramos anteriormente, también la carencia de ellos o
el estar en un lugar incorrecto son indispensables e inhabilitan las ofrendas. Entonces, ¿cómo es posible decir que todos ellos pronunciaron estas leyes contrarias a la palabra de los Jajamim? Acabamos de decir que de acuerdo a los Jajamim, lo único indispensable es las esquinas angulares del Mizbeach y esa especie de cornisa. ¿Cómo es que nosotros ahora decimos, y todos estos Jajamim dijeron que también la menorá, también el shulchan, todos esos accesorios son indispensables? Amr bihanina, kan ba'abodot shebifnim, kan ba'abodot shebahut. Nos marca una diferencia y dice, ambas cosas son correctas. Depende en relación a qué tipo de servicio le estamos haciendo a Boreolam. Si se trata de ofrendas externas que se hacían en el patio, entonces lo único que nosotros necesitamos son los detalles del Mizbeach externo, como dijeron los Jajamim. Todos estos otros que nosotros nombramos, que hicieron hincapié en la mesa, en la menorá, en el Mizbeach HaKetoret, en el altar del incienso, todos ellos están hablando específicamente de servicios que se hacían ahí adentro, que se hacían en el Ejal, dentro de ese recinto. Para ese tipo de servicios, sí es indispensable que estén todos estos accesorios en su lugar y en perfecto estado. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Shahatzit Gedolá Ita Bibnei Kohanim Gedolim. Una conducta muy altanera practicaban los grandes sacerdotes en lo que respecta al Kebesh, en lo que respecta a la construcción del puente que nombramos en la clase anterior para retirar la parada Adumá, la vaca roja. ¿Por qué? Más de 60 lingotes de oro era el costo de la construcción de tan grande puente. ¿Cuál era la conducta altanera que ellos tenían? Todo Cohen Gadol que necesitaba en sus días retirar una vaca roja de Jerusalén a la montaña de enfrente, no utilizaba el puente que había construido el Cohen Gadol, el sumo sacerdote anterior. De ninguna manera. Yo no voy a utilizar el puente que hizo otro. Gastaban 60 lingotes de oro y mandaban a construir un nuevo puente exclusivo para él. Esto es lo que nos dice aquí la Gemara. Era Sotró, destruían el anterior, y reconstruían uno nuevo con patrimonio y dinero propio mío. Así se comportaban los Kohanim Gedolim. Comer Bimané, preguntó Biulá delante de Bimané. ¿Cómo es posible decir algo así? Beatán Shimon HaTzadik. Nosotros estudiamos con respecto a Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue uno de los Kohanim Gedolim que estuvo en ese puesto 40 años. Era uno de los más grandes tzadikim que tuvimos en la historia y de hecho fue apodado con el título de Shimon HaTzadik por su gran rectitud. Y está escrito sobre él, Shete Parot Asa. Él llegó a ser 2 vacas rojas estando, ¿sí?, en su cargo de Cohen Gadol. Y lo ve que y no fue en el mismo puente que retiró la primera vaca roja, que retiró la segunda vaca roja. Es decir, que Shimon HaTzadik utilizó 2 puentes distintos para las 2 vacas rojas que realizó en su vida. Y dejaré memar, Shimon HaTzadik, Shahasaya, ¿acaso cruza por nuestra mente decir que Shimon HaTzadik era una persona altanera? Luego del título que él adquirió por su rectitud, por su dedicación y su prestancia en el servicio a Boreolam, no es posible decir que él se comportaba con altanería y sin embargo utilizó un puente distinto. Esto indica que hay algo que está más atrás de lo que nosotros estamos comprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Al Shema Allah y Bepará, Silsul y Bepará. ¿Sí, no? Era una de las exigencias
de honor y respeto y cuidado extremo que se tomaban también con la vaca roja. Nosotros a lo largo del Shas, a lo largo del Talmud, encontramos muchas conductas únicas y exclusivas con la vaca roja, más que cualquier otro tipo de ofrenda. Pusieron los Jajamim por sobre todas las ofrendas el cuidado extremo en la vaca roja. Aquí también, esto era una de las características de cuidado extremo que tenían, no utilizar el mismo puente por cualquier tipo de sospecha de impureza que se pueda llegar a presentar o haber pasado. Construyen uno nuevo específicamente para esta vaca roja. Y por eso es que iban construyendo otros. ¿Tane? Dice, contaré mayu yotzim. Mikan que de a Kohanim veitameu. Al margen, nos dice un detalle que a los costados de este puente habían construido como paredes y unas pequeñas repisas para evitar que el Kohen Gadol, cuando estaba saliendo con la vaca roja, espíe o saque la cabeza hacia afuera y arriesgue a poder impurificarse sacando su cabeza y quedando su cabeza sobre el abismo que estaba a ambos costados y posibilitando quizás se pueda impurificar por algo que se encuentre debajo. Entonces, para evitar que él asome su cabeza, y incluso si la asomó, hace una pequeña repisa por fuera que no permita que él quede su cabeza a la intemperie en contacto directo con el fondo del valle, construían esto para evitar cualquier mínima sospecha y posibilidad de impureza. El día que vamos a ver en Mistakerim, volviendo a la Mishnah que estudiamos en la clase anterior, Rabbi Ishmael propuso que el excedente del dinero que quedó después de toda la compra de las ofrendas, si igualmente quedó dinero en estos tres cajones, dijo él, con eso compraban sémola, vino, aceite y se lo vendían a la gente que necesitaba para sus ofrendas. Y de eso tenían un pequeño rédito que quedaba para el Bet HaMikdash. De Akiva dijo, no se puede comercializar ni con dinero que es del Kodesh, ni con dinero que pertenece a los pobres. Ella, Imratza y Shelo, mutar. Solo, si la persona que decide invertir el dinero del Kodesh o de los pobres, él asume el riesgo que ante la pérdida, pierdo yo. Ahí no va a haber ningún problema. La ganancia es para el Kodesh. Pero si hay pérdida, asumo yo toda la responsabilidad y yo debo reponerlo. En esa situación, bajo esas condiciones, va a estar permitido. ¿Por qué? Como explicamos en la Mishnah en la clase pasada, no podemos arriesgar el dinero que es del Kodesh. Si él quiere arriesgarlo, que asuma la responsabilidad de reponerlo. Ahí va a estar permitido. Que Adá Barzamina, como pasó con este hombre Barzamina, Itpakad Gabbe Medal de Yadbim, entregaron en su mano un tesoro perteneciente a pequeños huérfanos, los alenu, y le dieron a él la responsabilidad de cuidar y proteger el patrimonio que ellos habían heredado. Fue y le consultó a Rabbi Maná si él podía utilizar el dinero de los huérfanos para invertirlos y mejorar el capital de estos mismos huérfanos. Amarle invaid de hefsedad didach beagra de Tardejón, le dijo, si tú asumes la pérdida que pueda llegar a tener este dinero, va a estar permitido. Las ganancias, sí hay posibilidad que puedas dividir y llevar tú también ganancias de esta operación, pero siempre y cuando tú asumas toda la pérdida que puedo llegar a tener, bajo esta responsabilidad va a estar permitido, que es exactamente lo que acabamos de nombrar. Y nos comenta la llamada también que el Bihya Bar Adá Itpakad Gabbe Medal de Admin de Abidken. El Bihya Bar Adá también, él fue nombrado como encargado y responsable del patrimonio de unos huérfanos, asumió esa responsabilidad y bajo esa responsabilidad invirtió el dinero de los huérfanos para incrementar el capital de esos niños. Motar Perot. Y ahora volvemos a uno de los detalles que nos había quedado pendiente en la clase anterior. La Mishnah
terminó diciéndonos que el excedente de las frutas, Rabbi Ishmael dijo que se utilizaba motar perot, dijo Rabbi Ishmael, que utilizamos para comprar ofrendas de donación cuando esté el Mizbeach libre. Nos dice la Gemara, ¿qué es este motar perot? ¿Qué son el excedente de los frutos? Tiene Rabbi Ishmael, y dice la Gemara, esto es opinión compatible con lo que nos enseñó el mismo Rabbi Ishmael. Rabbi Haya bar Yosef, patar matnita, porque Rabbi Haya bar Yosef explicó la Mishnah nuestra de la siguiente manera: motar perot, sejar la hekdesh. ¿Qué es el motar perot? ¿Qué es el excedente de los frutos? Es sejar la hekdesh. Esta ganancia que tenía el Kodesh de la venta de la sémola, el vino y el aceite que Rabbi Ishmael permitió comercializar de esa manera, como dijo la Mishnah, el rédito y ganancia que obtenían de eso, esos son las perot, esos son los frutos de esa, vamos a decir, inversión. A eso se refirió cuando dice aquí motar perot. La ganancia que se tuvo de esos frutos, utilizaban lekesa misbeach. Motar nesajim, zo searbit. Y lo que dijo, el excedente de los nesajim, esto se refiere a lo siguiente. Hay una alajá, hay una ley que indica, si el Kodesh compraba la sémola, el vino, el aceite de sus proveedores y ellos quedaron, vamos a comprar 4 medidas, vamos a suponer, por un sena, por una moneda, y luego encareció, y por la moneda esa dan solamente 3 medidas. Una vez que el Kodesh ya quedó con el vendedor y habían entregado el dinero, le va a tener que proveer las 4 medidas, por más que ahora lo que normalmente se debería recibir son 3 medidas, porque subieron los precios, le van a entregar 4 medidas, siendo entonces para el Kodesh una ganancia extra. Eso es motar nesajim, el excedente de los nesajim, de los vinos que se vertían. Así estudió Rabbi Haya bar Yosef. Por su parte, Rabbi Yohanan patar matnita, Rabbi Yohanan estudió distinto la Mishnah y dijo, motar perot, ¿qué se llama el excedente de los frutos? Los frutos era esta situación en la que encareció el valor y el Kodesh igualmente recibía lo mismo al valor más barato original. Eso es motar perot, los frutos. Y motar nesajim, el excedente de la vertida de vino son los berutzin, son los que llenaban las medidas de manera rebalsada. Cuando el Kodesh compraba, adquiría, debían entregarle a ellos con los recipientes rebalsando en su contenido. En cambio, cuando el Kodesh se lo vendía a la gente, se lo vendía al ras. Así también, cuando colocaban y llenaban, lo que desbordaba quedaba también consagrado. Y eso que fue puesto de más, quedó consagrado, quedaba como ganancia para el Kodesh también. Eso es de acuerdo al Rabbi Yohanan, motar nesajim, no como la explicación anterior del Rabbi Haya bar Yosef, que dijo que el motar nesajim era la baja y alza del precio, sino motar nesajim son el excedente a las medidas que ponían. Nos dice la Gemara, ¿acaso el Rabbi Haya bar Yosef no sostiene esta realidad, que ponían más cantidad y que eso también quedaba consagrado y pertenece al Kodesh? ¿Por qué no nombró eso en motar nesajim? Dice, no, señor, esto que incluyó cuando el Rabbi Haya bar Yosef habló de la diferencia en los valores, que lo llamó el motar perot, el excedente de las frutas, eso para él incluía también las medidas rebalsadas. Lo pone en el mismo concepto que la diferencia del valor. Nos dice ahora la Gemara, de acuerdo a la interpretación que dijo el Rabbi Haya bar Yosef,
que motar perot, el excedente de los frutos. El fruto era lo que el Kodesh compraba y vendía esta semana. Y motar nesajim, era la diferencia de precio, como dijimos, y también el excedente de las medidas. Nija, está perfecto. Lo que nuestra Mishnah terminó diciendo, el mistakelim b'shel ekdesh. V'lo b'shel anim. Lo que dijo, no permitía a Rabbi Akiva comercializar con dinero del Kodesh ni con dinero de los pobres. Le fijas, debe serlo, hay un modín perot. Y por eso, tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hanina Sigan Kohanim decían, no existe motar perot, no existe excedente de las perot. Porque perot acabamos de explicar, de acuerdo a Rabbi Hanina Bar Yosef, que se refiere a lo que comercializaba el Kodesh comprando y vendiendo la sémola. Como Rabbi Akiva y Rabbi Hanina Sigan Kohanim no habilitaban comercializar, por eso ambos coincidían que no existe motar perot, no existe este excedente, porque no se podía haber hecho nunca la operación, esa transacción. En cambio, la del Rabbi Yohanan, de acuerdo a la interpretación que dijo el Rabbi Yohanan, que el Rabbi Yohanan explicó que motar perot se refiere al cambio de valor que hubo en el precio de los productos. Eso era una realidad indiscutida. Kashia es difícil de entender. De Atanenan. Eso fue estudiado de manera indiscutida. Amdu Migimal y Sapek Midalet. Cuando el Kodesh compraba, incluso para uso del Kodesh, no para revender. El Bet HaMikdash necesitaba abastecerse de sémola, aceite y vino para las ofrendas incluso del Tzibur. Cuando ellos זה המשך מדף יוד א' עמוד א', שהיה שם הפסקת חשמל באמצע ההקלטה, נותק החשמל ונשאר באמצע. זה המשך מדף יוד א' עמוד א'. אתם תצטרכו להתאים בדיוק באיזה משפט שם נחתך. אני אתחיל ממשפט שנדמה לי ששם אפשר להתחיל, באמצע ההסבר נפסק. Al da'atel de Rabbi Yohanan, en cambio, si vamos de acuerdo a la explicación que había dicho Rabbi Yohanan, que él dijo que el motar perot, que figura en la Mishnah, este excedente de las frutas, hace referencia a la diferencia del valor que hubo en la sémola que tenían que abastecerle, que siempre va a terminar ganando el Hekdesh, si bajó el precio o si subió el precio. El Ekdesh, en el caso que bajó el precio, recibe más cantidad, en el caso que subió el precio, recibe la misma cantidad y no tiene que agregar un peso. Kashia va a ser un problema, de acuerdo al Rabbi Yohanan, tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Beatanera, tenemos estudiado en la Mishnah más adelante, sin ningún tipo de discusión, aceptado absolutamente por todos. Amdu Mishelosha. Si ellos habían pagado a los proveedores de sémola o de aceite o de vino una cantidad y tenían que recibir 4 medidas frente a lo que ellos pagaron, y ahora ahora subieron los precios y solamente por ese valor corresponde recibir 3 medidas, tenemos que entregar al Ekdesh 4 medidas completas como quedaron originalmente. Se cumple el pacto y el trato original. Betaneran, y sin embargo, aquí en nuestra Mishnah estudiamos que tanto el Rabbi Akiva como las dos opiniones, Rabbi Akiva y Rabbi Hanina, ambos coinciden que no existía el concepto este de motar perot, de excedente de las frutas. ¿Y cómo es posible que ambos coincidan de que no existía este concepto cuando la Mishnah más adelante lo nombra de manera aceptada universalmente? Todo esto es un problema de acuerdo a la interpretación que dijo el Rabbi Yohanan. Nos contesta la Gemara y nos dice: Lo hayu modin baperot beketz la mizbeach, modin hayu bekli sharet. Ambos coinciden que ese dinero no era utilizado en el ketz la mizbeach, como dijo el Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dijo que el excedente, la diferencia que se ganaba en el Ekdesh de esto,
se utilizaba para traer ofrendas cuando el Mizbeach estaba libre. Sobre esto, Rabbi Akiva y Rabbi Hanina están de acuerdo que no se utiliza en absoluto para esto, pero sí se va a darle otra utilidad. ¿Y cuál es la otra utilidad que se le va a dar? Para la compra de Keli Sharet, de utensilios y objetos y herramientas para el servicio de Boreolam. Dice la Gemara, muy bien, esto es el motar perot. Ahora, cuando hablamos de los birutzim, antes nombró, la Mishnah había nombrado motar perot y había nombrado también motar terumá. El motar terumá, Rabbi Yohanan explicó que se refiere al excedente en las medidas. Cuando ellos medían la cantidad de aceite y de sémola para entregarle a las personas, cuando ellos compraban con las medidas rebalsando. Y cuando le vendían a la gente, con la medida al ras. Esas diferencias que se generaba, que rebalsaba también al servir del aceite o del vino, quedaba la ganancia para el Ekdesh. Y si se lo utilizaba para la compra de Keli Sharet, se utilizaba para la compra de herramientas y útiles para el Bet HaMikdash. Nos dice al respecto de la Gemara, Ad Kedon y luego con la corrección, ¿sí?, de el Agra, Baer Bihya Barbo, dijo, sí, preguntó el Bihya Barbo, Ad Kedon Berutze Tzibur. Puedo entender esto perfectamente con los sobrantes de todo lo que había que medir para las ofrendas del Tzibur. Cuando traíamos, por ejemplo, el Tamir Sheshacha, la ofrenda vespertina, iba acompañada de vino y también iba acompañada de aceite y sémola. Vamos a suponer ahora con el vino. Bebieron el vino, desbordó del vino. Entiendo que el excedente de ese vino se pueda utilizar para los Keli Sharet. Era vino que pertenecía al Tzibur y queda ahora transformado en Keli Sharet, que también es para el Tzibur, que también es para el público. Eso no es problema. Pero al no haber marcado diferencia, se entiende que también de las medidas que se hicieron para donaciones particulares y ofrendas particulares, también de esos excedentes se compraba un Keli Sharet, se compraban objetos para el Bet HaMikdash. Pero no saldría entonces que estamos comprando Keli Sharet, que son pertenencia del público, con dinero de un particular, porque era vino de un particular que sobró. Dice la Gemara, no hay ningún problema al respecto. Que hará de Tarena, como esto que estudiamos ya anteriormente, y ya hasta que todo el deberá, que será aquella mujer que confeccionó ropas para su hijo Cohen de lino para que utilice el Bet HaMikdash como corresponde, es válido, a pesar de que tendría que ser pagado con dinero del Tzibur. Si la misma mujer lo confeccionó y se lo donó, no hay ningún problema. Ubilbad, Shetim Serena al Tzibur, siempre y cuando ella lo entregue como regalo y donación al público, no a su hijo. Ella confecciona la ropa, no se la regala a su hijo. Confecciona la ropa y se la regala a Israel. Y el pueblo de Israel es quien le da el derecho de uso a este Cohen. Eso estudiamos anteriormente que es válido. También aquí nosotros decimos lo mismo, con el excedente del vino, ellos lo dejan como donación para el pueblo de Israel, y al quedar como donativo para el pueblo de Israel, se puede comprar con él ahora Keli Sharet sin ningún problema. Ad Kedon Berutzelah. Hasta aquí hablamos de las medidas o los excedentes y sobrantes de las medidas de los líquidos. Pero no marcar diferencia nuevamente, se entiende que también de los vasos medidores de sólidos, de la sémola, también se va a aplicar la misma ley. Que ahí de Tarenan, como eso que estudiamos ya tan mal allí. Y vamos nuevamente a la Agra, a la colección que nos hace la Agra, una colección importante. Birutzelah Kodesh, Birutzeyavesh Hulin. Los excedentes de las medidas de líquidos tienen Kedushá, quedaron consagrados. En cambio, los excedentes de los sólidos de la sémola no tienen consagración alguna. Y explica ahí, Brava Birutzelah Kodesh, ¿por qué los excedentes de los líquidos sí tienen Kedushá? Ya que el vaso medidor de líquidos
fue ungido por dentro. Y todo lo que entró a la cavidad de ese objeto se hizo kadosh automáticamente. Cuando uno vierte el líquido entra. E incluso si ya está lleno y rebalsando, cuando nosotros agregamos más, eso que agregamos, al caer con fuerza, entra hacia abajo. Y lo que estaba en el borde del recipiente es lo que va a rebalsar y va a salir. Lo que nosotros incorporamos ahora penetra, cae a la profundidad del keli y hace levantar lo que estaba por arriba y rebalsa, provocando que todo el líquido haya estado dentro del recipiente y transformándose en kadosh, en algo consagrado. Lama Birusía Beshol. En cambio, ¿por qué el vaso medidor, lo que sobra de él, no tiene ninguna santidad? Porque el vaso medidor de sólidos no era kadosh, no recibió kedushá, santidad, ni por fuera ni por dentro. Entonces, lo que está de más, está de más. Todo lo que estaba dentro recibía kedushá, pero no porque el recipiente le contagió la kedushá y la santidad, sino porque quien lo donó consagró lo que colocaba de ahí adentro con su boca. Y solo lo que entraba, que es lo necesario, es lo que consagró. Lo que no entra, no lo consagró. Entonces no tenía absolutamente ninguna kedushá, el excedente. Sin embargo, todos los excedentes de estas medidas, si había alguna otra ofrenda que necesitaba de estos excedentes, agarramos el excedente y se lo damos para que se utilice para esa ofrenda de quien lo necesite. Y si pasaron la noche y no fueron utilizados, se arruinaron por haber quedado sin ser utilizados una vez que ya los habían consagrado y separados para dar utilidad. Y si no pasó la noche, se lo vendía para utilizar de su dinero para traer ofrendas cuando el mizbeach estaba vacío y libre. Vemos entonces perfectamente que también del midat yavesh, del vaso medidor de sólidos, también terminaba siendo utilizado para uso del Bet HaMikdash. Alajá Gimal, Madritin, Motar HaKetoret, el excedente del incienso. El Ketoret, el incienso, se traía diariamente 2 veces al día, majacitaba poco, majacitaba arev, mitad a la mañana, mitad a la tarde. Nosotros solemos decir diariamente el texto de cómo funcionaba, cómo era el funcionamiento del Ketoret. Había 368 medidas, manim, 365 correspondiente una a cada día del año solar, y 3 excedentes que se utilizaban para un Ketoret extra, que era el Ketoret de Yom Kippurim, que se hacía en el Kodesh HaKodashim, en el cual entraba el Kohen Gadol con la pala y llenaba todo el Kodesh HaKodashim del humo del incienso. Pero es de aquí un inconveniente. 365 son los días del año solar y el calendario nuestro es un calendario lunar que tiene 353, 354 o 365 días, quedando por lo tanto un excedente de aproximadamente 10, 11 o 12, depende el año, de manim extras que no eran necesarios utilizarlos porque nuestro año lunar terminó antes que el año solar. Entonces, Motar Ketoret, este excedente, este sobrante del Ketoret, ¿qué se hacía con él? ¿Mayo o Simba? ¿Qué hacían con él? Mafreshin. Sí, así tenemos que corregir. Mafreshin, Sejar Haumanim, sin la palabra mimena. Mafreshin, Sejar Haumanim. Lo dejaban separado a estos 11 manim excedentes para dárselo como pago a los trabajadores del Bet HaMikdash. Umehallelin Ota al Maot Haumanim. Luego, ese Ketoret que separamos para pagarle a los trabajadores, lo profanamos sobre el dinero, las monedas que teníamos que utilizar de la Lishká,
del patrimonio del Betamigdash para pagarle a los Kohanim. El Ketoret tiene Kedushá, tiene santidad de ofrenda. Lo separamos para pagarle a ellos y ahora le quitamos la santidad y se la profanamos y lo profanamos y hacemos recaer la Kedushá sobre el dinero que le tenemos que pagar a los trabajadores. Ese dinero era dinero del Betamigdash. Bueno, tenemos tal Umanim Bizharan. Y así le entregamos entonces ahora el Ketoret a los trabajadores como forma y parte de pago. Y ahora, una vez que los trabajadores recibieron el Ketoret como pago y un Ketoret, un incienso que no tiene ninguna santidad, porque ya se la erradicamos y la pasamos sobre las otras monedas, volví ahora al Betamigdash y con el nuevo dinero del Mahazita Shekel, ya que todo este ciclo duraba desde el primero de Nisan hasta el otro primero de Nisan, como estuvimos al principio de este Masejet. 354 días terminaban en el primero de Nisan. Ahí le pagamos a los Kohanim, a los trabajadores, perdón, con el excedente del incienso, ya con un incienso profano, sin ninguna santidad. Y ahora, en el primero de Nisan, que tenemos que comprar con el nuevo Mahazita Shekel todos los Korbanot Zitvur, vamos y le compramos todo el Ketoret que ellos tenían con el dinero nuevo del Mahazita Shekel. Entonces, podemos perfectamente utilizar a todo ese Ketoret para este año también, ya que está comprado con dinero del nuevo Mahazita Shekel. Ven bajo de Shvizman, no lo que también truma hadashá. Ven la mira yeshana, dependiendo si hicieron el mes de Adar de 29 días o de 30, vamos a ver si ese día utilizamos y si lo compramos con dinero del año pasado o con dinero nuevo. Si terminaron agregando un día más al mes de Adar y lo hicieron de 30 días, le vamos a comprar el Ketoret que necesitamos para ese día con el dinero del año anterior. Pero si no hicieron 30 días Adar y al día 30 lo transformaron en el primero, entonces con el dinero nuevo del Mahazita Shekel vamos a comprarles para que sea utilizado con el dinero correspondiente a ese año.